Sonido. Iniciar video y admitir. Ya, admite. Oh, Por favor. hay una cosa colgada ahí. ¿Cuál? Espera, mamá. Ahí estamos ya, ahí estamos. Ya, mil disculpas, ahorita ya no estoy grabando en más redes. Como le digo, aquí hay un tema ahí técnico, pero gracias la paciencia. Entonces vamos a volver a comenzar con su permiso. Este es un en vivo. Hoy día nos hemos sorprendido con el anuncio del llamamiento o llamado a juicio del alcalde Jorge Yunda y un grupo de personas relacionadas con el caso de la compra de las pruebas, se llaman las pruebas COVID o las pruebas PCR para Quito. Le decía, y la consulta es, ¿esta noticia, este anuncio le sorprendió porque se produce más o menos 4 de la mañana? Buenas tardes, María Belén. Sí, para nosotros fue muy sorprendente porque la audiencia se había desarrollado con relativa calma, con las pausas necesarias para que las partes podamos exponer con suficiencia nuestros argumentos, pero el último día fue un día maratónico. En total tuvimos 15 horas de audiencia, faltando unos minutos para la medianoche. El señor presidente de la Corte Provincial nos dijo no se retiren porque ya regreso con la resolución. Y unas 3 horas y un poco más tarde, efectivamente retornó. Las partes le habíamos pedido, no solamente las defensas, también la propia Fiscalía, que evaluara varios de los documentos que constan en el expediente. Es un expediente muy grande, tiene cerca de 42,000 páginas y además es una cuestión altamente técnica, no solo en lo jurídico, sino también en lo científico. Hay peritajes en bioquímica, en biología molecular, en ciencias químicas, en econometría, en marketing, en montones de temas relevantes para determinar si efectivamente podría haber el perjuicio para el Estado. Sin embargo, el juez aparentemente no hizo este ejercicio. Al regresar, negó todas las alegaciones que se habían realizado para exclusión probatoria. Eran en total 15, no solamente de nuestra defensa, sino de otras defensas. Tenían que ver con irregularidades en el recabo de la evidencia. Luego de haber aceptado toda la prueba irregular, pasó a la cuestión de fondo y cuando empezó a leer esa parte de la resolución, porque la trajo impresa, era muy curioso que era el texto mismo del dictamen del fiscal lo que nos estaba leyendo. O sea, tal cual el fiscal planteó su acusación, exactamente igual nos leyó el juez. Y no consideró ni uno solo de los argumentos de las 14 defensas, lo que tomó en total en la audiencia 28 horas seguidas de alegatos. No tomó en cuenta ninguno, no se refirió a ellos ni para decir esto no tiene sentido, es un despropósito, yo qué sé. Y terminó llamando a juicio de manera colectiva, que es lo otro, que es muy curioso. Debería él individualizar, la ley le manda a que individualice, llamando a cada uno y por qué llama a cada uno. Y sin embargo hizo un llamamiento colectivo a juicio. Y luego lo último que hizo fue negar el pedido de medidas cautelares privativas de libertad que se formuló contra el alcalde. Y es el único punto en el que acogió los argumentos que hicimos las defensas y concretamente que hice yo, que es que se le llamara la atención a la Fiscalía por la frivolidad de su planteamiento. Y efectivamente le amonestó, le llamó la atención. Entonces, jurídicamente para nosotros la resolución es sorprendente porque no aborda los planteamientos de las defensas y no examina los elementos de convicción como pedimos ambas partes. Pero además, desde el punto de vista de la ética judicial, es algo que nos genera muchas sospechas, porque el juez vino con la resolución escrita y realmente no tenía tiempo de tipearla, porque lo que nos leyó en la parte de fondo es exactamente el dictamen fiscal y porque evidentemente no hubo una reflexión suficiente. Y usted recordará, en la historia judicial ecuatoriana tenemos muchos ejemplos de este tipo de situaciones, pero seguramente el más llamativo y escandaloso es el famoso caso Chucky 7, donde también al cabo de 5 horas el juez retornó con una sentencia completamente elaborada en que no tomaba en cuenta los argumentos de descargo, únicamente los de cargo y terminaba imponiendo una millonaria indemnización y determinando una responsabilidad penal. Es gravísimo. Entonces, como usted lo plantea, porque prácticamente la implicación que eso tiene es que le entregaron redactadito, como quien dice, tome. Eso es a buen entendedor lo que está planteando Juan Pablo. Lo que pasa... Esa es la gravedad. Claro, por supuesto, yo sé que es un señalamiento grave, pero al tiempo es muy grave que la resolución de un juez
tenga un texto exactamente igual al de un dictamen fiscal. Eso también es muy grave y que no tome en cuenta las alegaciones hechas por las defensas. Es sumamente grave. Concordamos con usted, este es un caso tremendamente complicado. Las personas que no hemos tenido, digamos, el privilegio de estudiar ni ciencia, ni biología, ni medicina, ni afines, nos enfrentamos con una terminología que nos toma de nuevo lo que es molecular, PCR, LAMP. Entiendo que esa es la complejidad que usted también como abogado le tocó, nosotros como periodistas lo propio. Y sin embargo, tenemos que partamos de este hecho, Juan Pablo. El alcalde Jorge Yunda es un médico, más allá de que su vida, principalmente él haya ejercido como otras actividades de locutor, de músico, pero su formación es de médico. La duda siempre fue si él como médico estaba consciente de esta compra que hacía también su colega médico, el entonces secretario de Salud, Lenin Mantilla. Hoy podemos decir, en el momento de la pandemia era bien difícil adquirir insumos y pongamos un año atrás, retrocedamos, era una angustia de ver los muertos en la casa, en la calle, las noticias que nos mostraban la situación. Y yo entiendo, hay un contexto de desesperación por adquirir insumos, pero en concreto le pregunto, ¿el alcalde Jorge Yunda era consciente que su colega y su subordinado, el doctor Lenin Mantilla Colamarco, no estaba comprando pruebas PCR, sino de una variante llamada LAMP? Aquí hay varios elementos importantes, María Belén, porque como usted indica, obviamente, en el contexto de una situación emergente para la que nadie estaba preparado, los funcionarios lo que estaban tratando era de resolver situaciones al paso, ¿no? Y entonces, en este caso hubo una recomendación de una comisión técnica. Vamos en orden. Hubo una declaratoria de emergencia en el distrito. Eso fue el 12 de marzo del 2020. Esto porque el día antes, el 11 de marzo, la OMS ya había calificado el brote de COVID como pandemia global. El 12 de marzo se declara la emergencia. En el marco de la declaratoria de emergencia se le pide obviamente a las secretarías metropolitanas y notablemente a la de salud que inicien procesos de adquisición de insumos y para ello se dicta una resolución en la que se le delega al secretario de salud y a otros secretarios la adquisición de bienes y servicios para atender la emergencia. Entonces, en ese marco de esa decisión, el secretario de salud también declara la emergencia en la Secretaría de Salud y pide a una comisión técnica integrada por especialistas en las ciencias médicas, bioquímica, etcétera, etcétera, que planteen los términos de referencia para la adquisición de pruebas para poder hacer testeo masivo. Esta comisión técnica hace una recomendación particular, que es que se adquiera pruebas de reacción en cadena por polimerasa. Entonces, se invita a 8 distintos proveedores, entre ellos laboratorios muy reconocidos como el laboratorio Roche, por ejemplo, y la gran mayoría de los invitados no acepta participar e informa al municipio que no disponen de stock precisamente por la situación que se vive. 3 aceptan participar, envían sus ofertas. Las ofertas tenían unos precios más o menos iguales. Sin embargo, había otros requisitos legales que cumplir porque, por ejemplo, para adquirir insumos médicos en el Ecuador, la ley manda que exista el registro sanitario del producto sí o sí. Y no tenían 2 de las ofertas, el producto que ofertaban no tenía registro sanitario. La ley de contratación pública además manda que para contratar la adquisición de insumos en el Ecuador o de bienes en el Ecuador, debe contratarse con empresas que estén domiciliadas formalmente en Ecuador y una de las ofertas era de una empresa no domiciliada en Ecuador. Entonces, finalmente la que cumplía los requisitos era la empresa Salumed, que es a la que se le adjudicó. Lo que se requería era pruebas de reacción en cadena por polimerasa. Lo que ofertó Salumed eran pruebas de reacción en cadena por polimerasa. Ahí hay un elemento importante, María Belén, que hay que tomar en cuenta y es que la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria del Ecuador tenía un listado, el ARCSA, que justo ayer se ha fusionado con el ACES, tenía un listado de las pruebas tipo PCR que podían ser comercializadas en Ecuador. En ese listado de las pruebas tipo PCR constan las pruebas Isopollo Kit de la empresa Monitor, que es una empresa coreana. Entonces, claro, eso es lo que ofertó Salumed. El municipio dijo, bueno, esto es una prueba que de acuerdo con el ARCSA es una prueba PCR y es una prueba que se puede comercializar en Ecuador, tiene el registro sanitario, la empresa está domiciliada aquí, le adjudicamos, le adjudican. En el objeto contractual lo que se da cuenta es de que se deberá
entregar pruebas tipo PCR de reacción en cadena por polimerasa o pruebas de mejor calidad. Ese es el objeto contractual. Y lo que entregó Salumed fue pues lo que ofertó, que eran pruebas de reacción en cadena por polimerasa, tipo PCR de acuerdo al ARCSA y por el tipo de procesamiento, porque estas pruebas igual se procesan en el equipo que se denomina PCR, pero que tienen una tecnología distinta, que es algo que se llama RT-LAMP, que es una cuestión, obviamente yo no lo puedo explicar en detalle, pero que implica una amplificación isotérmica, esencialmente es eso. Entonces, eso permite obtener el resultado en un tiempo menor. En la prueba PCR ordinaria se obtienen 4 a 5 horas. En una prueba RT-LAMP tipo PCR se obtienen 40 minutos. Entonces, claro, empiezan a entregar, se ejecuta el contrato, el municipio no estaba ni preocupado de que le estaban entregando algo diferente porque le estaban entregando lo que compró. Y entonces surge el reportaje de Teleamazonas, eso fue en mayo ya, 26 de mayo. Mayo 2020. Correcto. Y es muy curioso cómo empieza este proceso, porque el proceso se origina en un parte policial suscrito por 2 cabos de policía que estaban viendo Teleamazonas y que al ver el noticiero se preocuparon de la noticia y elevaron un parte para que su superior jerárquico presente el reporte en fiscalía, básicamente. Y usted sabe, María Belén, como periodista, que realmente en la práctica eso no es así. O sea, esto suena que es una actuación de oficio de la Fiscalía y sería bueno que la Fiscalía así lo reconozca porque es una de sus atribuciones. No hay nada de malo, pero el expediente se origina en el parte de 2 cabos de policía viendo las noticias. Entonces empieza una investigación. Esto ya era mayo. En junio se incorporan recién a la Secretaría de Salud Jimena Abarca y Linda Guamán. Ya estaba el contrato en plena ejecución, se habían firmado actas de entrega-recepción provisionales, etc. Y Linda pide a unos colegas de ella, también científicos como ella, reconocidos como ella, que le ayuden para verificar la calidad de las pruebas. Esto lo hace como un pedido informal. Se seguía aplicando las pruebas a través de convenios con el IESUR, a través de convenios con otras entidades públicas. Todos los días se practicaba un número de pruebas hasta llegar a 1,500 pruebas diarias. Esto efectivamente logró controlar el crecimiento exponencial de la pandemia en la ciudad de Quito. Pero, claro, se llega a fecha 29 de junio, la empresa dice, esto es lo último que tengo para entregarle, estoy cumpliendo ya todo. El municipio le dice, le recibo a conformidad, acta de entrega-recepción final. El 30 de junio, el día siguiente del acta de entrega-recepción final, la UDLA entrega su primer informe. En ese primer informe dice, las pruebas tienen buena sensibilidad y buena especificidad, es de más del 94%. Listo, no hay problema. El 8 de julio, es decir, 8 días después, la UDLA emite un segundo informe. Dice, perdón, estoy confundido. Las pruebas, en realidad, tienen una sensibilidad del 63.4%. No son buenas. Entonces, claro, al interior del municipio surge la duda de qué es lo que estaría ocurriendo. Se pide otras verificaciones. Se obtiene la certificación de la certificadora coreana nacional, la de SYNLAB, que es un laboratorio alemán que tiene también oficinas en el Ecuador, pero que finalmente es el laboratorio más grande de Europa. Ambas determinan una sensibilidad alta. Pero ahí está, digamos, contradicción de información, si se quiere, entre el primer y segundo informe UDLA y los otros 2 informes, que es lo que ha generado las especulaciones sobre la calidad de las pruebas. Le quiero interrumpir aquí en un proceso investigativo que pudimos hacer nosotros, yo en representación de la revista Vistazo, Arturo como el portal Código Vidrio, llegamos a tener la posibilidad de entrevistar al señor que vendió las pruebas, el representante de Salumed, y hablo del señor Juan Alejandro Vinelli. Es más, desde la clandestinidad sabemos que a fines del año pasado se dispuso, sobre él cayó un pedido también, y entonces de prisión preventiva, y él está fuera del radar, vamos a decir, de la autoridad. Y él, la explicación, y quiero ser muy sucinta, pero creo que él grafica un poco desde la perspectiva lo que pasó con el vendedor. Él dice, yo soy una persona que me vende. Es más, estoy en el negocio, me muevo en el ramo. Por eso es que estoy atento y saco el permiso en el famoso ente
este ARCSA, este ente que da el control. Es decir, no soy un improvisado, sé que viene una pandemia, llego a tener un registro, y es más, estoy en conversaciones con los laboratorios para tener un stock para quien me requiera. Con lo cual puedo entender que es un actor con predominancia en el mercado, que tiene conocimiento y que el rato de que le requieren está presente y en efecto recibe el contrato, ¿no es cierto? Eso es un poco hasta ahí la versión y es perfectamente verosímil. ¿Cuál es la parte que nos dejó a nosotros pensando todo el tiempo y la dejamos por sentada en ese reportaje? Él dice, a mí el municipio me requiere un insumo y yo cumplo a cabalidad con la entrega del insumo, pero lo que no está en mi dominio, yo no tengo por qué saber que el municipio no dispone de los laboratorios para procesar la prueba. Creo que ese es el punto sustancial en donde uno dice, si el alcalde es médico, si el director de salud de la época, y me refiero siempre al doctor Lenin Mantilla Colamarco, siendo médicos sabían que sí, efectivamente hay que comprar un reactivo, un insumo, pero hay que tener una infraestructura. Lo graficábamos nosotros periodísticamente. El municipio compró una especie de ferrocarril, pero no tenía la vía férrea para que vaya ese vagón. Entonces, la compra fue en ese sentido ineficiente o ineficaz por incompleta. ¿Es así? ¿Así lo admite el alcalde? A ver, María Belén, yo creo que ahí hay varios factores. Lo primero, obviamente voy a darle una opinión, pero yo no ejerzo la defensa del doctor Mantilla, es el doctor José Charri quien está a cargo en este momento, ni del señor Vinelli, y quien está a cargo es el doctor Felipe Rodríguez. Sin embargo, obviamente yo tengo un criterio alrededor de esto, que empieza con nadie estaba preparado para la pandemia. O sea, más allá de que Salumed haya sido una empresa con una trayectoria particular, de hecho, hoy por hoy, Salumed sigue siendo en el Ecuador el único proveedor de uno de los productos indispensables para los procesos de quimioterapia. Es la única empresa que lo vende. Entonces, se entiende que sí, que efectivamente no era una empresa improvisada, que es parte de la especulación que también en su momento hubo, ¿no? De que se quería como beneficiar una empresa fantasma y demás. Como nadie estaba preparado para la pandemia, se estaba aprendiendo sobre la marcha. Evidentemente, el municipio, cuya actividad es diferente, no tiene la capacidad para el procesamiento de las pruebas y obviamente por eso se hicieron los procesos de convenio con instituciones del mismo sector público como el IES para correr las pruebas a efectos de que fueran esas entidades y universidades también las que procesaran las pruebas, la Católica, la UTE, etcétera, etcétera. Y finalmente, y esto es importante mencionarlo, también después, ya estando Jimena Abarca y Linda Guamán en la Secretaría de Salud, se decidió externalizar el procesamiento de las pruebas para que se procesen más rápido a una empresa, a un laboratorio que se llama OneLab. Pero lo importante de esto, María Belén, a pesar de que pudiera parecer sospechoso, yo le digo, a mí no me parece sospechoso porque obviamente se estaba reaccionando sobre la marcha a la situación que se vivía, es que esto no fue materia de la imputación original de fiscalía. Es decir, aun si hubiera alguna situación que pudiera considerarse irregular, entre comillas, la fiscalía no es de eso lo que estaba investigando. La fiscalía cambió de teoría del caso varias veces. Primero especuló que podría haber una asignación a dedo. Eso quedó descartado porque los propios peritos de contratación pública de la fiscalía dijeron, no se asignó a dedo, la licitación fue normal y la adjudicación fue regular. Luego se dijo, no se cumplió el objeto contractual porque se entregó algo diferente de lo que se requería. Y los propios peritos de la fiscalía determinan, y las certificaciones del ARCSA y los peritajes en bioquímica de las partes y demás, que en realidad no es así, porque la prueba RT-LAMP está categorizada como una prueba tipo PCR, se procesa en el equipo PCR, da un resultado en menos tiempo. Es una prueba PCR desde el punto de vista normativo, digamos, técnico y legal. Dicen los científicos que siendo molecular, analizando, nosotros no somos expertos, pero nos ha tocado hablar con N cantidad de fuentes. El análisis es lo molecular. Al ser lo molecular es sobre el ácido nucleico, el nombre que le damos. Ribonucleico, ¿cómo no? El ARN. Pero las técnicas son distintas. La PCR es una técnica y la RT-LAMP es otra técnica. Entonces, por ahí puede ser uno de los puntos que se estaba cuestionando, porque este cambio de modalidad o de técnica puede incidir
en lo que sería el resultado exacto, para ser más precisos, en que el que está contagiado diga efectivamente está contagiado y tiene que recibir tratamiento, y el que está sano tiene que decir negativo y tranquilo y usted no está enfermo y no se vaya a aislar y dejar de trabajar. En última instancia, la pregunta para usted como abogado defensor del alcalde Jorge Yunda es, pone las manos al fuego de que estas pruebas, démosle el nombre que sea, nosotros no somos científicos, ¿sirvieron para el objetivo por el cual fueron comprados para Quito? Mire, yo no puedo poner las manos al fuego porque soy abogado, entonces lo que yo puedo hacer es referirme a la prueba. Ya. Y la evidencia levantada en el marco del proceso lo que demuestra es que las pruebas se compraron, se usaron, que las pruebas eran tipo PCR, que siendo efectivamente técnicas diferentes, usted tiene razón en su apreciación, María Belén, siendo técnicas diferentes, finalmente el efecto es el mismo y el procesamiento es inclusive en el mismo equipo, que es el equipo denominado PCR. Lo que le puedo decir también a partir de la apreciación de la prueba es que no hubo sobreprecios, porque esa es la otra tesis que manejó Fiscalía, y hay dos peritajes en el expediente ordenados por la misma Fiscalía que determinan que el costo de cada prueba fue inferior al precio medio de mercado, que hubiera sido de alrededor de $32, y se compró cada una en $25. Y la Fiscalía también en su momento señaló que en realidad el perjuicio se habría producido porque no se terminó unilateralmente el contrato. Pese a que la empresa tuvo retrasos, pese a que la empresa entregó una parte del lote con una fecha de vencimiento muy próxima, que luego el municipio le obligó a que la cambie, y que eso debió motivar que se termine el contrato. Y entonces ahí viene un tema legal complejo, que es que el 22 de junio del año pasado se adoptó la denominada Ley de Apoyo Humanitario, o Ley Humanitaria, como se le conoce. Y la Ley Humanitaria determina que cuando existan actas de entrega-recepción provisional o definitivas y no se haya realizado los pagos al proveedor, es decir, haya los pagos pendientes por lo que sí se recibió, no se puede terminar unilateralmente el contrato. Entonces, ¿el municipio qué opciones tenía? Frente a efectivas demoras o retrasos, una entrega de un producto por vencerse, que luego se lo cambiaron, efectivamente tenía que decirle a la empresa, bueno, ya, hasta aquí, le multo y termino. Pero la vía de determinación tenía que ser bilateral. ¿Por qué? Primero, porque había ya un acta de entrega-recepción definitiva, como le conté, pero segundo, por la vigencia de la ley humanitaria. Entonces, las distintas tesis que a lo largo del proceso Fiscalía ha sostenido, en términos estrictamente de evidencia recabada, todavía no se ha practicado formalmente la prueba porque eso ocurrirá en la fase que viene, en el juicio. Pero ya hay elementos de convicción que llamamos nosotros, que es todos estos informes por escrito, las certificaciones, las declaraciones sin juramento que han rendido personas, etcétera. Todo ese universo de elementos de convicción acredita que no habría el tal perjuicio al Estado. Pero además hay otro elemento interesante en el peculado, María Belén, y es que tiene a alguien que beneficiarse. O bien se beneficia el propio funcionario metiéndose la plata al bolsillo, básicamente, o bien le beneficia a otro. Y la Fiscalía no ha logrado acreditar quién se benefició y en qué momento se benefició. Entonces, hay un problema desde el punto de vista de la tipicidad, decimos los abogados, es decir, de la adecuación de lo que ocurrió en la materialidad a lo que describe la norma penal como delito de peculado. Y si bien el doctor Yunda es médico, como usted señaló, el doctor Mantilla también, la doctora Barca, la doctora Guamán, no hay nada de lo que haya planteado la Fiscalía que evidencie que ellos tuvieron una intención, porque ese es el otro componente, el dolo, una intención de perjudicarle al Estado, que es donde tal vez la Fiscalía más falla, porque la Fiscalía, para llegar a la conclusión de que hubo una intención deliberada de hacer daño, lo que hace es de lucubrar sobre los mensajes de chat, que ese es el otro elemento que se volvió muy público, entre el doctor Yunda, Jimena Barca y Linda Guamán. Y cuando la propia Fiscalía lee en la audiencia los chats, es clarísimo que son inocuos, o sea, nunca hay eso no vayan a decir, hay que ocultar, sacar otro informe que diga otra cosa, verá que hay que terminar rapidito el contrato, porque si no vamos a estar en problemas. No hay nada de eso. Y la propia Fiscalía es un elemento que sí amerita que yo le pregunte, porque
De hecho, entendemos que, digamos, se abre una caja de Pandora a estos famosos chats, a partir sobre todo de lo que se encuentra en el iPhone azul del hijo del alcalde, porque ahí uno puede entender con una lectura, digamos, desapasionada, que él desde el día uno casi que estaba pendiente del negocio de las pruebas. Otra cosa es que a lo mejor no se le concretó, pero como ustedes dicen, a tenor de los chats con la funcionaria de Relaciones Internacionales, una señorita Gabriela Soquilanda, hija de un ex canciller, le dice, mira, aquí hay unos amigos míos científicos radicados en China, te quieren ofrecer, quiero que recibas esta oferta en concreta de este laboratorio. Cierto es, usted va a tener razón cuando me diga, no se materializó este tráfico de influencias, esta figura de que mis amiguitos vendieron, que es que sí se demuestra en los chats. El evidente interés que tiene el hijo del alcalde en el tema, el evidente usufructo, él hace uso privilegiado de las pruebas para él, para los amigos del grupo musical, para la novia también contratada en la Secretaría de Cultura del municipio, para un grupo íntimo, para trabajadores del alcalde. Y claro, en algún momento él dice, no me digas que mi amigo está contagiado, le dice al funcionario municipal, y le dice, te digo que es tan claro porque desde que les procesan los robots a estas pruebas hay 0 falsos positivos. Usted debe haber leído el chat mejor que yo soy solo una periodista que ha revisado el proceso, pero hay un evidente interés en el hijo del alcalde en el tema de las pruebas y hay un señalamiento textual que dice, desde que procesa un laboratorio externo hay 0 falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué quiere decir? Que en cierto momento tuvieron que tecnificar externalizando, entregando a un tercero el procesamiento de las pruebas para que sean precisas, certeras, para que no se equivoquen. ¿Hasta qué punto, y aquí le tengo que preguntar, el alcalde ha reconocido la injerencia de su hijo en este tema? ¿Hasta qué punto él tenía conocimiento o simplemente no tenía conocimiento? Porque esto es algo que sí nos ha hecho, o sea, le digo, nos ha hecho preocupar. A ver, María Belén, yo ahí creo que es importante que, sobre todo ustedes como comunicadores, pero en general la ciudadanía comprenda que hay distintos chats incorporados al proceso. Yo le estaba hablando de los chats entre el alcalde y sus funcionarios, Sí. que son los que la Fiscalía ha pretendido utilizar, le reitero, elucubrando sobre ellos, presentándolos en forma incompleta, descontextualizada, diciendo, aquí está la orden de que se beneficia a alguien y de que no se termine el contrato, etcétera, etcétera. Y otros distintos son estos chats del teléfono del hijo del alcalde. Y hago esta distinción por varias razones. Lo primero que le voy a decir es, yo no soy abogado de Sebastián Yunda, a pesar de las muchas especulaciones que existen. Entiendo que ya tiene un abogado. Entiendo que la Fiscalía ya está iniciando otras investigaciones y así lo ha dicho el propio fiscal Santillán en el marco de esta audiencia. Pero fíjese que la propia Fiscalía decidió no utilizar como elemento de convicción los chats de Sebastián Yunda en este caso. Y eso le indica algo. Esos chats, más allá de sus contenidos, que usted me comenta que está familiarizada, yo le soy totalmente franco, no terminamos de entender el universo de toda la información que está ahí porque la Fiscalía fue incorporando cada vez más sin haber extraído en la audiencia en la que estuvimos presentes. En la audiencia en la que estuvimos presentes sacó una parte, muy ínfima realmente. Todo lo que luego apareció en La Posta, en Los Pelagatos, en distintos medios de comunicación, todo eso no se extrajo en audiencia y nosotros lo supimos en La Posta, en Los Pelagatos, etcétera, etcétera. Así nos enteramos porque la Fiscalía a nosotros no nos dio, a ciertos medios les dio, a nosotros no. Pero en todo caso, la propia Fiscalía no considera que esto es un elemento de convicción y cuando anuncia su prueba en la audiencia que se ha terminado esta mañana, no anuncia este elemento porque no lo considera relevante. Yo no le voy a discutir que está desde el punto de vista del espectador razonable externo, como puede ser usted, por ejemplo, o como podría ser Arturo, muy mal el tipo de conversación que se mantiene y el que haya conversaciones con funcionarios municipales y el que haya intercambios sobre cuestiones de un privilegio. Estoy de acuerdo con usted. Y eso tiene que ser materia de una investigación.
y la Fiscalía tiene no solamente la potestad, sino la obligación constitucional de investigarlo. Debe investigarlo. Pero hay que separar eso de lo que fue en realidad el manejo de las pruebas, porque, por ejemplo, en lo que usted refiere como un elemento particular del chat sobre la externalización, desde el inicio en realidad estuvo externalizado a través de los convenios y acuerdos que se hizo con las propias entidades públicas y académicas para que corran las pruebas y las procesen, porque el municipio como municipio efectivamente no tenía la capacidad de procesarlas, porque no es un laboratorio. Entonces, no podemos, creo yo, satanizar, digamos, la externalización cuando obviamente de algún modo tenemos que obtener los resultados. Y cuando finalmente, además, desde el inicio, eran entidades de fuera del municipio, pero con convenio con el municipio, como el IES, quienes estaban procesando los resultados, porque el municipio no iba a poder hacerlo. Entonces hubiera perdido sentido tener las pruebas si no las podíamos luego procesar. Justamente conocemos que el IES, sí, el HCAM del IES, entonces gerenciado por el doctor Juan Páez, quien además estuvo 117 días conectado entre la vida y la muerte, porque él también se contagió con la COVID. Él, en su momento, y en conversación con la gente del laboratorio, decidieron no recibir las pruebas del municipio de Quito, por las dudas, vamos a decir, razonables sobre la especificidad y sobre la sensibilidad de las pruebas como tales, y no las recibió. Entonces, ahí es la pregunta inicial. Efectivamente, el municipio hace una adquisición sabiendo que no tiene la infraestructura para un procesamiento, porque no está en su materia de ser o en su razón de ser tener estos laboratorios, y ahí es donde, a mi humilde entender, está configurado el tema de la compra en última instancia. Benefició, cumplió su objetivo y finalidad de última instancia de definir la población infectada, o es que se fueron colocando ya con el tiempo, pero ya porque se hizo la adquisición ya había que, si usted quiere, colocarla y darle un fin. Esa es para mí la gran duda del tema. A ver, yo, es una opinión también, a partir de lo que conozco del expediente. Vuelvo al mismo hecho originador, que es que llegó la pandemia y nadie estaba preparado para ella. Entonces yo no creo que haya una cuestión de mala fe en el contexto de que un municipio, el de Quito o cualquier otro, diga, ok, hay que hacer testeo y hagamos el testeo y sobre la marcha vaya resolviendo. El IES sí recibió las pruebas. Yo le estoy hablando del IES Quito Sur. Ajá. Desconozco esto que usted me está narrando sobre el Carlos Andrade Marín. Eso no obra en el expediente, pero no tengo por qué no creerle, pero puedo afirmarle, porque eso sí lo conozco, que el IES Quito Sur sí recibió las pruebas, sí aplicó las pruebas y sí procesó las, y varias entidades académicas, como le digo, ¿no? La Católica, la Central, la UTE, etcétera, etcétera. Pero además, yo creo que es importante notar una cuestión relevante aquí, María Belén, que creo que a eso deberíamos concentrarnos. Mirar las curvas de crecimiento epidemiológico a partir de abril, cuando se empezaron a correr las pruebas, en adelante, durante los meses de mayo y hasta junio inclusive, e inicios de julio, en Quito versus el resto del país. Y es notable cómo la curva epidemiológica va en sentido inverso. En Quito se va aplanando, en otros lugares del país va creciendo. Esto era público y notorio al punto de que, recordará usted, que bien o mal la popularidad del señor Yunda empezó a dispararse. Decían, qué buen manejo de la pandemia, no sé si usted se acuerda de esa parte. Pero aparte de eso, creo que lo otro que es crucial es que ha habido afirmaciones categóricas, y no solo de la Fiscalía, sino afirmaciones categóricas de miembros del Consejo del Distrito Metropolitano, afirmaciones categóricas de ciudadanos como el doctor César Montúfar, por ejemplo, en el sentido de que han muerto muchos quiteños por la mala calidad de las pruebas. Y en el marco de esta investigación, no se acreditó la muerte de una sola persona como consecuencia de la mala calidad de las pruebas. No se acreditó. Entonces, creo yo que si vamos a hacer, porque es muy grave que se le endilgue ya no un peculado a alguien, sino la muerte de personas. Si vamos a hacer ese tipo de afirmaciones, desde luego yo soy abogado, entonces creo mucho en esto de levantar evidencia. Hay que levantar la evidencia de que fue así. Entonces, en términos reales, lo que tenemos es una demostración formal de que la actuación oportuna, sobre todo, quiero decirle, en el periodo
en que ya estaba la doctora Barca, ya estaba la doctora Guamán, logró controlar el crecimiento de la pandemia y reducir la mortalidad en la ciudad de Quito. Y se estaban corriendo esas pruebas. Entonces, si eso lo juntamos a todo lo demás que yo le comentaba, jurídicamente es muy difícil que se afirme que ha habido una apropiación de bienes o fondos del Estado para beneficio propio o de un tercero. Es muy difícil afirmar. De Lo hecho, vamos a seguir discutiendo. el análisis de las cifras en salud a lo mejor nos muestra que hubo una subutilización de 4 millones de dólares en recursos que a lo mejor con una mejor gestión hubieran servido más efectivamente para controlar la pandemia. Eso me parece que puede ser materia de otra investigación. Sin embargo, pues, no en materia de esta investigación. Sin embargo, yo tengo que preguntarle, ¿el alcalde en este momento entiende la gravedad de la situación jurídica? Entiendo que también es consciente que el tema se ha politizado. Es difícil este rato establecer cuál es el marco. El alcalde está pensando en renunciar mientras se aclara su panorama jurídico. Mire, yo soy el abogado del alcalde. He conversado por última vez esta mañana a las 5:30 am. Cuando la audiencia concluyó, le he explicado lo que aconteció. Nosotros habíamos advertido, de hecho, con mi socio, que es el otro abogado del alcalde, el doctor Raúl Rosero Rivas, que este era un escenario muy plausible, considerando justamente la presión de la opinión pública y la politización que se ha presentado en el caso, que ha terminado perjudicándole no solo al doctor Yunda, sino fundamentalmente al resto de imputados, que terminan acorralados en un vendaval político. Entonces él sabía que esto era un escenario plausible y obviamente está muy preocupado. Se le oía bastante desanimado en la mañana cuando hablé con él. De todas formas, el que se hubiera negado el pedido de prisión preventiva de fiscalía de algún modo le reconfortó, pero el ánimo es un ánimo muy decaído. Yo no soy quien debo recomendarle que renuncie o no renuncie, porque desde el punto de vista estrictamente jurídico, él no tiene un impedimento para ejercer el cargo porque no ha sido encontrado culpable. Sí creo que obviamente el componente político termina dañando la causa. Y seguramente, si usted me pregunta a mí, mi opinión a título individual, creería que sería mejor no tener esta presión política, pero finalmente la decisión de presentar o no una renuncia le pertenece a él. Entonces, él tiene su círculo de asesores políticos, tiene mucha gente a su alrededor, digamos, que le aconseja en esos temas en los que yo no me puedo meter. Pero con toda franqueza, obviamente, el no tener esta presión política creo que permitiría, de hecho, una confrontación mucho más equilibrada, más justa, precisamente porque ya no habría el foco de atención político y la presión de la opinión pública sobre la autoridad judicial que va a conocer para que pueda llevarse a cabo el proceso con más regularidad. Y en la fase que viene eso es crucial, ¿no? O sea, sería saludable que él enfrente la fase del juicio en sí, sin esa carga de ser el alcalde de Quito. Sería saludable para el juicio que no haya presión política. Y si la vía de que no haya presión política fuera que él diera el paso al costado, seguramente él debería considerarlo. Pero le reitero, finalmente eso no depende de mi opinión, depende de las decisiones que él tome. Pero sí puede ser un consejo que usted le dé, digamos, un consejo sano. Lo hemos conversado, pero como le digo, yo no le asesoro políticamente, yo solo soy su abogado. De hecho, únicamente en esta causa hay una especulación de que tiene un montón de casos y está involucrado en un montón de procesos. Solo tiene este y yo le represento en este y a él no le represento a su hijo, pero claro, nada impide que la fiscalía, si tiene elementos, puede iniciar otras investigaciones y entiendo que respecto a su hijo, de hecho, sí ya las tienen iniciadas o las están iniciando. ¿Usted le va a acompañar en la siguiente fase del proceso? Si es que él así lo considera pertinente, el compromiso inicial que habíamos adquirido el doctor Rosero y yo era acompañarle hasta la fase de evaluación y preparatoria de juicio que ha terminado esta mañana. Sin embargo, obviamente, por ética profesional, nosotros no podemos abandonar a un cliente en la defensa, pero es una decisión de él si él, de aquí en más, prefiere contar con otros abogados con una visión diferente sobre lo que es este caso. Entonces, de hecho, tengo pendiente el coordinar una reunión con él para poder definir
que es lo que él quiere hacer, es una decisión de él. Justamente tengo que preguntarle en este momento, ¿a qué atribuye este escenario que estamos viviendo ahorita? ¿A qué? En última instancia, siendo un ejercicio de síntesis apretado. Yo creo que hay un sentimiento casi generalizado en la ciudad de Quito de indignación frente a una alcaldía que no se le ve como de buena gestión. Creo que eso tiene mucho que ver con la cantidad de candidatos que se presentaron a la alcaldía de Quito y la dispersión de voto que eso motivó, con la legitimidad política del señor alcalde al ingresar con un porcentaje de voto que no era tan significativo. Y entonces creo que todo eso ahora se ha revertido en que hay un juego de poder en el que sus propios concejales que llegaron de la mano con él, de su propio movimiento y que finalmente, perdón que lo diga, pero que si lograron ser electos, en cierta medida fue porque él los fue arrastrando con su propio voto. Está Ahora le hablando dan de la Santiago espalda. Guarderas. Y el doctor Bedón, a quienes además les conozco. Yo a René le conozco desde que éramos estudiantes y el doctor Guarderas fue mi maestro, era decano de la facultad cuando yo fui profesor en la Católica. Pero hay que decir las cosas como son. Hay un interés político de por medio, hay otros concejales que han sido muy críticos de la gestión desde el inicio y han aprovechado esta oportunidad también para señalar al alcalde como un mal gestor. Entonces yo creo que eso es lo que nos tiene en este punto. Y como le digo, por eso mismo, si separamos la causa pruebas COVID de todo lo que es político, es muy probable que en el tema pruebas COVID les absolvieran, no a él, a todos. Pero está de por medio el componente político. Está inmerso en una sensación de deslegitimidad posiblemente agravada por los hechos de la pandemia, por la desesperación de la gente que ve a sus familiares morir o sus fuentes de ingreso terminarse. Así es, y lamentablemente, María Belén, vale el comentario, de todas formas, disculpe que lo personalice, pero finalmente terminamos los que no tenemos nada que ver, los funcionarios municipales que estaban en mandos medios, que ni tomaban decisiones, etcétera, las funcionarias técnicas que trataron de hacer lo mejor posible llegando tarde a este proceso, los abogados que terminamos todos estigmatizados, atacados. Su propio colega Arturo Torres hoy se ha hecho eco de un ataque directo que me hace a mí el señor Carlos Vera. Y yo le soy sincero, y no voy a entrar yo en las polémicas, porque yo no creo que eso está bien, pero creo que es injusto que esta presión política que hay ahora alrededor del personaje Jorge Yunda termine ensuciando la causa judicial y termine afectándonos a otros que nada tenemos que ver. A mí hasta de muerte me han amenazado en las últimas 48 horas y eso no está bien, realmente no está bien. A ver, nosotros respetamos la profesión del abogado. Yo le confieso, mi papá era abogado y yo respeto la decisión que toma un abogado para defender un caso, para representar un cliente o no, son decisiones que la toman. Yo entiendo en un ambiente tan politizado, en un ambiente tan polarizado, se terminan siendo blancos de ataque los juristas, como en ciertos momentos, y también en estos momentos somos los periodistas. Creo que, o sea, en ese sentido, usted está buscando la verdad. Usted tiene una búsqueda de verdad como nosotros buscamos la verdad, y si llegamos a converger, bueno. Pero estamos buscando, la búsqueda de saber qué pasó. Si esta compra fue lícita, si esta compra tuvo un fin adecuado. Nosotros también en lo que hemos publicado hemos sido objeto de alcalde de las, no voy a decir sus defendidas, de las doctoras involucradas, sin que la investigación se haya enfocado en denostar su trabajo. Entonces, en ese sentido me parece, sí, muy fácil caer en este juego de las provocaciones. Y más bien lo difícil es el camino de escuchar los argumentos para tratar de llegar a la verdad. Me he tomado mucho más de lo que yo pensaba. Este ejercicio no puede durar tanto, pero creo que el tema es de interés público y creo que el objetivo es
llegar a la verdad, entender qué hay detrás de este llamamiento a juicio, qué va a pasar con la ciudad, esta desazón que yo siento. Yo soy quiteña y empecé siendo periodista de Quito, es decir, he conocido alcaldes y concejales casi desde que tengo 23 años. Y en esta situación de pandemia como que se exacerban las preocupaciones sobre los hechos. Yo le agradezco por la paciencia y el tiempo que he tenido para explicarnos. Espero que quienes nos estén siguiendo y nos vayan a seguir por redes sociales puedan hacerse sus propios juicios. De usted se ha dicho que es un renombrado defensor de derechos humanos, pero que ha devenido en lo penal. Eso dicen sus detractores. Yo no soy quien para juzgarle. Le han dicho, ¿por qué se metió en un área penal si usted es el non plus ultra de derechos humanos? Yo, doctor Albán, no soy nadie para calificarle y peor para descalificarlo. María Belén, creo que esto que acabamos de hacer es el tipo de ejercicio que debe hacerse. Yo le agradezco el espacio y que se haya extendido el espacio porque creo que ha sido un diálogo muy rico. Y eso es lo constructivo y creo que los ecuatorianos debemos aprender a hacer esto, a dialogar, a conversar, a no confrontar, a no estigmatizar, porque creo que si queremos construir democracia, justamente lo que debemos es aprender a escucharnos. Y en eso venimos fallando hace mucho tiempo. Muchas gracias. Y créame, y sepa que le he buscado y pedido reiteradamente una entrevista al alcalde Yunda, a quien le tengo que decir, mis abuelos maternos son de Guano, fueron de Guano. He usado algunos canales para decirle, conversemos, cuál es la situación. No ha usado este espacio, pero yo lo tengo pendiente esta invitación con el alcalde. Se lo voy a decir, se lo voy a decir. Muchas gracias. Un gusto. Agradecemos a quienes nos ha acompañado a través de estas redes sociales y vamos a estar nuevamente conectados cuando la noticia lo amerite. Buenas tardes. Buenas tardes.